Hola, hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Dame Tips. Esta noche voy a estar conversando con esta hermosa argentina, Natalia Barrera. Ella, por supuesto, allá en Argentina, yo aquí en Miami. Y vamos a estar haciendo como una precelebración del Día Internacional de la Mujer, que como ustedes saben es mañana miércoles, pero como Dame Tips son martes y jueves, entonces vamos a estar aquí precelebrando. Y el tema escogido es el poder femenino. Así que, mujerones, prepárense para ustedes entender realmente el concepto de lo que es ser una verdadera mujer, una verdadera bruja, porque eso es lo que vamos hoy a definir. Y quiero que ustedes vayan, yo sé que aquí van a estar también muchos hombres, pero también quiero que vayan como pensando en ese concepto que ustedes creen que las define por ser mujer. ¿O qué es ser mujer? Yo soy mujer, me siento un mujerón. En fin, de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Así que yo le voy a dar entrada a Natalia porque sé que está conectado y no quiero perder más tiempo porque ustedes la conocen, ¿verdad? Eso es, dale que te pego con mucha información valiosa, hermosa. Y así que, a ver, vamos a estar, a ver, déjame ver si la veo. Gracias a todos los que se están conectando ahora. A ver, Natalia. Todos los que se están conectando. Besitos, feliz noche. A ver, vamos a ver todas las mujeres lindas que aquí se conectan en la noche de hoy. Graciela del Valle, muy bien. Ok, vamos a ver, Natalia, o mándame la invitación tú, yo te la acabo de enviar. Aquí Hola, estamos, hola. aquí estamos. Hola, hermosa. Hola, Muy mujerón, ¿cómo bien, nena. ¿Y vos cómo estás? estás? Súper, excelente, muñeca, excelente, porque además cuando viene un live contigo promete ese, promete. Entonces uno va como preparada para mucha información. Yo que sé que todas las personas que están aquí, como les dije, a lo mejor no son todas mujeres, pero hoy sí vamos a cambiar conceptos de lo que es ser mujer y a ver quién se siente un Claro que mujerón. sí. Bueno, la semana de la mujer, el mes de la mujer, eh, Exacto. recordando lo que la mujer tuvo que atravesar y sigue atravesando, ¿no? O sea, cuánto rechazo a lo Total. femenino y entender que la energía femenina la tenemos todos, igual que la masculina, por lo cual, Ujú. Hasta los exactamente, hombres. nosotros lo que hacemos es en nuestra forma representar el arquetipo femenino, como el hombre representa el arquetipo en su forma masculino. Pero ambas energías conviven dentro nuestro. El tema es que la represión a lo femenino, la represión, la persecución a las mujeres, tiene mucho que ver con, digamos, la desconexión con la naturaleza, con la tierra, y con eso, con la magia, porque la magia viene con la mujer. La magia de la vida viene a través de la mujer y es por eso que en las culturas más primitivas la mujer va a estar a la par del hombre, ¿sí? Y también se va a tomar a la mujer como portadora de la vida, por lo cual se la escuchaba. No solo era parte de la recolección y de la caza a la par que el hombre, sino que también aprendía a escuchar cosas que el hombre no. ¿Por qué? Porque el cerebro de la mujer tiene más receptores de la escucha, porque el bebé, cuando emite sonidos, la mamá tiene que reconocer si ese sonido es por hambre, si es por frío, si le duele algo. Entonces la mujer viene, digamos, con el chip de la intuición, por eso decimos intuición femenina, que la tenemos todos, pero la mujer la tiene más desarrollada por su rol materno y por su conexión con la vida y con la maternidad y con la existencia en sí misma. Entonces, digamos, lo que sería la... Además, también lo lindo, Natalia, perdona que te interrumpa, lo lindo es que todos venimos de una mujer. Entonces, honrar a la mujer, hombre o mujer, es maravilloso porque de allí venimos todos, ¿no? Y en épocas ancestrales, cuando éramos indias y celebrábamos las carpas rojas,
que estábamos en menstruación y nos aislábamos un poquito para vivir esa menstruación, por las ancestras, las más mayores, les daban a las hijas y las hijas a las nietas toda la sabiduría, todas las recetas, los menjurjes, los preparados, digamos, para sanar, etcétera, todos los remedios naturales. Entonces, toda esa sabiduría ancestral se pasaba de las ancianas a las hijas, de las hijas a las abuelas. O sea que sí viene la Es sabiduría de que una mujer. justamente la medicina nace de la mujer. O sea, Exacto. la gran persecución con las mujeres y la gran caza de brujas tiene que ver con el conocimiento que ellas traían, por las comadronas, las mujeres sabias que de generación en generación tenían el conocimiento de hierbas, estaba a años luz del conocimiento de los hombres que estudiaban en las universidades, que en ese tiempo eran católicas, ¿sí? O sea, cuando aparece la religión, aparece la persecución, todas las religiones en sí. ¿Por qué? Porque la religión buscaba eh, poner de prioridad lo masculino, porque el hombre se sentía inferior a la mujer por esta sabiduría, por este conocimiento, y el miedo a lo desconocido, el miedo a no entender por qué sabían tanto, hizo que, bueno, se transformara en ese miedo en una lucha, y pasó lo que pasó. Entonces tenemos que entender que la misoginia, el odio a las mujeres, nace básicamente por reprimir la sabiduría y el conocimiento. Y por eso la sexualidad va a estar en el medio. ¿Qué se le hace a la mujer? Se le quita el don de la vida a través de poner la sexualidad como un pecado, como un error. Entonces, el único don que tenía la mujer de diferente era que daba vida. Entonces, no, eso es un error. Entonces, como eso es fruto del demonio, vos estás manchada. De ahí viene inmaculada, sin mancha. Porque la mancha también tiene que ver con la menstruación. Sangrás. Por ejemplo, los filósofos decían que la mujer Pero era incompleta. maravilloso. Y por ser incompleta, siempre estaba histérica, o sea, nada que ver, era lunar y tenía sus ciclos y obviamente sentía y percibía todo lo de su entorno. Entonces la mujer recibía mucha información, no solo de su propio campo, sino de lo que estaba en la comunidad. Entonces, claro, tenía que aprender a discernir. El hombre no entendía esto y esto se lo llamó un defecto en vez de el efecto de tener sexto sentido, digamos. Entonces, el odio a la mujer viene como un odio a la sabiduría. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se buscaba era adoctrinar. Y las mujeres eran demasiado sabias, eran demasiado inteligentes, sabían demasiado y no podían adoctrinar. Por lo cual, la casa de brujas primordialmente viene para primero imponer la medicina desde el lugar de lo masculino. Las mujeres no podían escribir, no podían estudiar, no podían hacer nada. Exacto. No se les dejaba, no se No, les y aparte permitía estudiar. que pertenecían al marido o al padre. Todavía sigue habiendo lugares. Bueno, todavía 2023 en algunos lugares, y lo sabemos, están así, todavía las mujeres son tratadas como objetos, que ya no debería pasar, pero aún son objetos, ¿no? Qué Exactamente, pecado. sí, porque digamos, pagar la dote era lo normal, igual que comprar a un esclavo, o sea, la mujer terminaba siendo un esclavo y se la ponía en un rol de procrear, solo tener hijos, no sentir placer y aparte que solo tenía que hacer los quehaceres del hogar y cuidar a los hijos, no servía para otra cosa, ¿por qué? Por este mismo defecto. Inclusive los mitos que se crean, ¿no? De cómo se crea la mujer. El primer mito que vamos a encontrar es el de Pandora, que es la primera mujer dentro de la mitología griega, que nosotros lo vamos a tener como que abre una caja, pero en realidad no era una caja, era un jarro, ¿sí? Era un jarro que va a estar muy simbolizado con esta tijana, que es el grial. O sea, es muy Bien. diferente cuando se modifica el mito, porque cuando se dice caja de Pandora, se está poniendo una caja, y en realidad no era una caja, se estaba hablando de un cáliz, se estaba hablando de un vaso, literalmente del útero. Entonces, la mujer abre la caja donde estaban todos los males que acechan al humano, ¿no? Y lo último que queda es la esperanza, que es lo último que uno pierde, ahí viene la frase, ¿no? Lo último que perdemos es la esperanza. Entonces se pone a la mujer
como el lugar de la que trajo los demonios, lo maldito, todos los problemas y las enfermedades. Y en realidad todo al revés, porque en realidad la mujer da vida, y como da vida, lo único que puede traer es salud. Y por eso era portador de la sabiduría, y el mismo Paracelso dice que todo lo que había aprendido de medicina, la verdadera medicina, lo había aprendido de las brujas, de las curanderas. Entonces, las mujeres eran portadoras de sabiduría, eran instruidas, aprendían de generación en generación, y como vivían en comunidades, esa información pasaba de boca a oreja. Es decir, se enseñaba, no había competencia, solo había una unión, una integración y un aprendizaje continuo. ¿Qué pasa? Cuando viene la época de digamos, del catolicismo queriendo imponer el monoteísmo, que es un solo Dios, recordemos que en ese entonces la gente del campo, que eran nombrados como paganos, la gente del pago, los paganos, veneraban los ciclos de la naturaleza, que era el ritual y la magia que tenían las mujeres, que tenía que ver con cosechar, con hacer medicinas en ciertos... Son los ciclos de la luna. Exacto. Exactamente. Porque muchas personas tú les preguntas, ¿cuántas menstruaciones tienes al año? Y te dicen 12. Y no, tenemos 13 menstruaciones porque hay 13 lunas llenas. Por lo tanto, esos ciclos lunares son los mismos ciclos de la cosecha, los mismos ciclos de la mujer. ¿Y por qué te todo ponen que el 13 es malo? Volvemos a lo mismo, ¿no? En la idea. Y claro. sin embargo, el 13 es el símbolo del amor, es el símbolo de la transmutación, es un símbolo que nos va a invitar a ir más allá de comprender que los libros que tenemos y la historia que nos contaron fue escrita por los hombres, y por hombres que estuvieron a favor de la caza de brujas, de mujeres. Claro, claro, ignorantes y además con ciertos intereses. El interés. O sea, un hombre sí podía ser médico y podía ejercer como médico. La mujer era una chamana, una curandera, una comadrona. Era un nivel muy bajo, pero con más conocimiento. Y obviamente eso ponía de competencia a los hombres, ¿no? O sea, primero fue por la medicina. Claro. La medicina fue un punto crucial, primero porque las mujeres, estas comadronas, estas curanderas, sabían, ya tenían en sus escritos, en lo poco que podemos rescatar de lo que sobrevivió, porque hay muchas cosas que se quemaron y otras que se robaron. Claro. Pero ellas tenían en claro que, por ejemplo, el azúcar producía muchas de las enfermedades. Y en ese entonces, la iglesia estaba dentro del comercio del azúcar. El azúcar como la conocemos hoy, el exceso de azúcar. Entonces, las mujeres recetaban determinadas dietas, sabían la importancia de la alimentación, y claro, eso era un peligro, porque lo que se buscaba era que aparezca el comercio. En cambio, las mujeres tenían tanta sabiduría que entendían que la tierra les daba todo. Entonces, claro, era la naturaleza me provee de todo y no necesito de nada. Y aparte, yo no creo en ningún dios, sino creo en la diosa, en el concepto de la mujer como tierra y unido a lo femenino. Entonces, el culto a la diosa madre está en todas las civilizaciones como una primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia no puede con lo pagano, por lo cual nosotros vamos a terminar teniendo festividades que van a unir la tradición pagana con las ideas del catolicismo, como por ejemplo el carnaval que hablamos el otro día, todo lo que tiene que ver con la Pascua, que aparece el conejo y aparece el huevo, porque es digamos, la llegada de la primavera, donde los paganos celebraban Ostara, que era el momento de fecundidad de la tierra, de la gran madre, y hacían toda una celebración que nosotros le hacemos en Pascua, que era el resucitar de la tierra, el despertar de la tierra. Lo mismo pasa en Navidad, que con los solsticios, con los equinoccios, en fin. Como no se podía romper con tradiciones de generación en generación, lo que se hizo es poner en las mismas fechas celebraciones similares, con ideas parecidas, pero con otras imágenes. Entonces, poco a poco se va transmutando y transformando la información y se va adoctrinando a una deidad sola, que es un dios masculino. ¿Y cuál es la idea? La mujer es concebida por un espíritu que es masculino y tiene un hijo que es masculino, por lo cual lo femenino no tiene importancia,
solo cuando es virgen. Ahora, la virgen, la palabra virgen, en la antigüedad no significaba castidad de pura de no tener sexualidad. Significaba una mujer libre y empoderada y sabia, o sea, una mujer instruida. O sea, se transforma el concepto de una mujer virgen y sabia, igual que de la bruja, como algo malo, negativo y feo, en otra cosa. Entonces se van modificando conceptos para que la mujer le tenga miedo a su poder. Entonces, ¿qué empieza? Con la persecución. Claro. Anular. Lo que hicieron es Anularla. que tuvieran miedo. Entonces se hacía tantos castigos a las mujeres, tanta matanza. Las No, pero quemaban quemarlas no es vivas. nada. O sea, en realidad había muchos elementos de tortura. Había uno de los elementos, una de las maquinitas que usaban, se llamaba potro, y donde estiraba las extremidades hasta romperlas. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacían los médicos, ¿no? Con las personas que se mataban? En esa época, los médicos recetaban para algunas enfermedades como la epilepsia, beber sangre tibia de un condenado. Es decir, esas mujeres y esos hombres, porque también se mataba a los vagabundos, a los judíos, al que estuviera en contra, al que era hereje, el que pensaba distinto, o los que eran deformes, producto de brujería. Vos también, a la hoguera. Si alguien, por ejemplo, tenía algún problema mental, también a lo mismo. Y aparte que, o sea, te torturaban para que confieses, y cuando confesabas te mataban, o sea, y te torturaban hasta que lograras confesar, o sea, que por más que... ¿Sabes qué? Aquí, Natalia, en Orlando hay un museo de la época medieval en donde están esos aparatos de tortura de aquella época y son terribles. Y hay una prensa que van dando vuelta, lo que tú dices, hasta van separando, ¿Sí? separando hasta romper el cuerpo, ¿no? Pero le van dando, separando. Es terrible. O sea, aquella época era sangrienta. Es que el hombre ha sido muy violento y totalmente No, sanguinario por aparte que tanto tiempo, las ¿no? desnudaban, las violaban, tenían un palo que era de metal. Mirá lo que decían, ¿no? El palo tenía un botón. Cállate. La persona que lo agarraba apretaba el botón y salía una aguja que pinchaba. Entonces, ¿qué hacían? Esto no tenía nada y decía, donde yo toco y si le duele, es porque ahí tocó el demonio. Y apretaban el botón y obvio, te va a clavar una aguja y va a gritar como... y sí, y esos eran los elementos de tortura y las violaban, las maltrataban, las quemaban, las ahorcaban, en fin, había un festín de... Y aparte, Siempre han lo sido que se creía, o perseguidos. sea, acá entra la otra cara de la medicina, es entonces de los hombres, que decían que cuanto más torturado estaba un cuerpo, mejor servían los huesos para medicina. ¿Qué es lo que se decía con esos huesos? Como si fuese un polvito de leche, me lo mezclo y me lo tomo. Y entonces la Wow. gente consumía los huesos, la carne y la sangre de los condenados, aunque se lo recetaba el médico. Entonces había canibalismo, especialmente esto lo van a poder encontrar mucho testificado con el tema de las brujas de Salem, porque ahí está, hay una casa que pueden ir a visitar quienes están en Estados Unidos, que, que ahí, bueno, aparte de haber elementos y demás, también están contando la historia de este tipo de masacres y de cómo consumían los huesos de los condenados. Entonces, lo que era macabro y diabólico era lo que pasaba del otro lado y no lo que hacían las mujeres, ¿no? O sea, lamentablemente. Entonces, la mujer, ¿qué pasaba? Tenía Claro, tanto miedo frente a tanta violencia y tanto abuso claro. que terminaba testificando en contra de sus hermanas, de sus propios padres. Entonces empezó la semilla de la traición dentro de la misma comunidad. Entonces se empezaban a decir cosas entre ellos para sobrevivir, por mucho miedo. Entonces por ahí podías ver que tu hija terminaba testificando en contra tuyo para salvarse. Entonces ahí se empezó a romper el vínculo que la mujer había creado de hermandad, de poder. Hoy vamos a notar que esta herida que la mujer vive durante tanto tiempo, porque esto después siguió, bueno, con el tema del dominio del hombre sobre la mujer, el no poder educarse, el no tener derecho al voto, no hace mucho que votamos.
Bueno, nosotros celebramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, porque 129 mujeres murieron quemadas en Estados Unidos porque estaban pidiendo que se les pague lo mismo que al hombre. Es decir, que le pagaban menos, inclusive La laburaban igualdad. más horas. No, y además con más títulos universitarios, con mucho más información o inteligencia, no inteligencia, pero sí conocimiento, pero solo por ser mujer recibían un salario inferior. Entonces, al querer igualarse, imagínate tú, qué locura, ¿no? Pero todavía es así. Es que lo importante es que estamos hablando en pasado, Natalia, y en muchos países, y la mayoría, no es pasado. O sea, estamos hablando de un poder, sí, por supuesto, de esas épocas en donde las quemaban y todas esas torturas, sí pasó, pero es que todavía a la mujer se les tira pedradas si descubre su cabello. ¿Sí? En lugares del mundo pasa eso. Entonces, no estamos tan lejos de esa barbaridad Es de la cual que estás nombrando, ¿no? sigue Y es estando lo increíble, mismo, quizás en un tono menor en algunos lugares. ¿Por qué? Porque tanto todas las obvio, religiones obvio. monoteístas, Ujú. todas ponen en contra a lo femenino, a la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a encontrar en el Islam, que obviamente está el machismo, o sea, el hombre tiene los pasaportes de la mujer tiene que pedir permiso para todo, no tiene ni siquiera derecho a sus hijos. Es tremendo lo que Total. sucede. El Islam pone a la mujer en un lugar de, Casi como o un sea, de objeto. esclava y de dominio total del hombre, o sea, La directamente. compra, Bueno, en la la India compra, pasa igual, punto. la dote, te compran. Entonces, fíjense que Claro. los lugares orientales donde está mayor parte de la espiritualidad es donde más se ha dominado a la mujer. Después, si vamos al judaísmo, el judaísmo también a la mujer se la trata de manchada, especialmente, o sea, yo realmente voy a decir algo que va a caer mal a muchos que hacen cábala, pero quiero que piensen, Vale. quiero Porque que la cabra es piensen un muy poco bien. más allá y que entiendan que meditar con menstruación no es malo, porque Ujú. Porque lo están tomando como, es más, para mí la menstruación es que es es algo el sagrado, es algo momento maravilloso, es de una mayor conexión. bendición, O es una sea, bendición. Y nos tratan de imponer que estamos cochinas, sucias, que estamos menstruando, que no se toca, que huele mal, que es feo. Y por el contrario, tenemos que honrarnos y bendecirnos tanto por ser mujeres nada más. Es más, hasta sembrar esa menstruación en la naturaleza para crear de nuevo esa conexión con Madre Tierra que se ha venido hay, perdiendo, ¿no? eh, hay muchísimas creencias todavía, inclusive en lo que es la Impuras, exacto. espiritualidad dentro de ciertas Ujú. ramas y metodologías donde ni siquiera se cuestionan y ni siquiera saben la verdad. Porque en realidad donde te dicen por ahí Ujú. no, es por ahí sí, porque siempre es lo mismo, ¿no? O sea, donde más está el rechazo y donde más está lo que no hay que hacer, es donde más hay que ir a preguntarnos por qué eso no. ¿Por qué justo ahí no? ¿Qué es lo que Mm, pasó ahí en realidad? ¿Cuál es la mm, historia detrás de la historia? Entonces, vamos a ver que dentro de la parte mística del judaísmo se va a tomar a la mujer en un lugar también de rechazo. ¿Cómo? Por ejemplo, la parte más ortodoxa, que claro. solo los viernes tienen sexo, que la mujer no puede iniciar el sexo, que el Como pelo, o sea, que también lo tiene que tener tapado, que también el tema de que no puede la falda meditar, al piso, y dentro no de puede la mostrar parte piel. espiritual, de que no puede meditar o que se tiene que poner algo en la cabeza si está menstruando porque está impura. Por lo cual, huir de ahí, porque en el Qué fondo hay ignorancia. ignorancia y hay más represión y no se está yendo al origen de las cosas. Y se está reprimiendo lo femenino, que es Claro. por donde nos conducimos a lo divino, porque por ahí viene la vida, la creación. O sea, es simplemente verlo. Y después, desde el lado del catolicismo, se va a tomar a la mujer como virgen o como puta. Que Como María María Magdalena, Magdalena. O sea, o la Virgen.
o la madre era virgen, o la pareja, la esposa del Maestro Jesús, con quien tuvo hijos y todo, pues entonces era una prostituta, María Magdalena se la desplazaba porque era sabia, al Siempre se la igual pone con que un él. jarro de alabastro porque representa a Pandora, que es la que tiene todos los conocimientos, porque la palabra Pandora significa todos los dones, toda la sabiduría. Y Es cuando decir, la vos cuando destapas, ves, ¿dónde encuentran los voilà. manuscritos? En jarros de alabastro, porque las mujeres enterraban los jarros en lugares estratégicos porque sabían que ahí iban a sobrevivir para que pudiera perdurar la enseñanza, porque ellas sabían leer, escribir y sabían muchísimas cosas más. Entonces, la mujer fue la guardiana de la sabiduría, fue la guardiana de todo lo más sagrado y por eso se la va a representar como sacerdotisa y la Virgen va a ser digamos, esa imagen de las sacerdotisas antiguas porque siempre se la va a poner con una luna bajo los pies, una luna creciente, que significa la doncella, la mujer sabia, las sacerdotisas que tenían conocimientos. Es decir, se va a tomar a esa imagen de la mujer sabia y se la va a poner en un lugar de ¿qué? De castrar. Es decir, sí, vos tenés el espíritu, vos das a luz al niño Dios, porque es el mito de los paganos que la naturaleza y la mujer daba a luz al niño sol. Es decir, alumbraba, daba luz. O sea, era el milagro de la vida. Entonces, cuando empezamos a ver la historia y lo que empieza a pasar con la mujer, empezamos a entender que la mujer era lo femenino y lo femenino era igual a lo pagano igual a la naturaleza igual a la fertilidad y la fertilidad igual a la conexión con lo divino. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En el momento en que empieza la persecución, empieza la desconexión con la Madre Tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando se desconecta de esta sabiduría? Lo que pasa es que dejamos de estar enraizados en la naturaleza. ¿Y qué ocurre? Ocurre que nos olvidamos de quiénes somos, quedamos como náufragos en el mundo, no entendemos lo que nos pasa adentro porque estamos desconectados del cuerpo, de la materia, y la materia está vacía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mito cristiano lo vamos a tener bien personificado con Adán y Eva. Adán significa tierra, ¿sí? Y Eva significa vida. Tachamos la vida, somos solo tierra. ¿Tierra qué es? Materia. Materia sin vida, sin ánima. ¿Se entiende? Entonces, al bloquear lo femenino, lo que se está bloqueando es la vida que nos viene a través de la materia, es decir, la energía que tiene la materia, lo que es invisible a los ojos, lo que no se puede tocar, pero que existe y que forma la materia. Entonces, esa desconexión, ¿qué produce? Produce que no estemos alineados con la luna, por lo cual nos volvemos locos, lunáticos, nos volvemos inestables emocionalmente. ¿Por qué? Porque la luna es la que Y controla las la partes emoción, psíquicas. Por eso el la mujer agua. representa la luna, la noche, lo oscuro, y se nombra a la magia negra como la magia de las mujeres. Cuando la gente dice, ay, no, me hicieron magia negra, no. Tenemos que reconocer que lo negro, lo izquierdo, lo impuro, fue la mujer. Cuando hablamos de lo negro, hablamos de la noche. A la noche las mujeres hacían, mientras todos dormían, hacían sus magias, porque conectaban con el silencio de la tierra y podían conectar con sus dones. A la noche podían meditar. Porque era el Y único aparte momento que lo porque de día podían estaban con hacer. los chicos, estaban recolectando, ayudando a sus maridos o cazando. Entonces, la mujer a la noche se ponía a estudiar, se ponía a ver las hierbas y recibía la inspiración, porque dormía, soñaba y tenía sueños lúcidos. Por eso después podía comprender cosas que pasaban en su comunidad o en su familia y poder resolverlas, porque era un gran oráculo. Por eso en todos los mitos las mujeres son las del oráculo. Por eso en el oráculo de Delfos vamos a tomar a las sacerdotisas, que eran las que le decían a los sacerdotes lo que ellas percibían. Entonces el sacerdote simplemente traducía. Repetir. Pero era un Sí, hombre. sí.
Y tú sabes que también hay algo muy bonito que hay que notar acá, que cuando la mujer estaba conectada con la madre tierra y todos los ciclos lunares los llevaba con armonía, la menstruación nunca dolía y todas menstruábamos a la vez. Todas las mujeres menstruaban en la misma luna. Y cuando se separó la mujer de madre tierra y vino todo este problema, la desconexión creó que todas menstruaran en diferentes momentos y que entonces entrara el dolor tanto en la menstruación como en el parto. Supuestamente antes no, los partos eran mucho más fluidos, era una armonía perfecta con el mundo y el fluir al traer al mundo al niño a dar a luz. Pero todas estas implicaciones, toda esta desconexión, toda esta ver lo femenino como feo, hasta yo lo rechazo. Muchas mujeres eran muertas, o sea, si no era niño, nacía el bebé, es varón, perfecto, era niña, la mataban. Entonces, pasaban estas atrocidades y esta desconexión creó eso mismo, dolor en la mujer, la no aceptación de la Y sí, feminidad porque se inclusive. implanta el miedo, se implanta el rechazo y que estamos deformes, que nos falta algo, ¿no? Que somos la falta. Por eso a la mujer se la va a tomar. Primero se la va a poner en el lugar izquierdo. De ahí nos va a venir los zurdos. ¿Por qué? Todo para la derecha. Ujú, La ley es derecho. Pregunta por qué la cosa es derecho. ujú, Porque el remite a la derecho, derecha y sí, remite sí, a lo sí, masculino. El árbol de la vida, cuando dicen, el derecho es sí. la misericordia, el izquierdo es lo que hay que equilibrar. No, son dos energías que hay que equilibrar y que tienen que convivir. No es que una es mejor que la otra. La misericordia es acorde a tu ser. Entonces, la mujer siempre se puso en el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque no se la conoce. No se sabe lo que tiene la mujer adentro. Por lo cual tiene una magia ahí que es extraña. Porque vos nunca sabés lo que trama una mujer. Porque la mujer es todo un universo. Entonces se la pone con la noche, con la luna, con lo izquierdo, con la falta, con el vacío. Y ahí nos viene el mito del Santo Grial, del vaso, del cáliz, ¿sí? Justamente somos un recipiente, ¿sí? Por ejemplo, la cábala es esto, somos un recipiente, pero está remitiendo especialmente a que nosotros contenemos la chispa divina. Y la mujer contiene un recipiente, que es su útero, que es la conexión directa con esa sabiduría. Por eso, dentro del árbol sefirótico, el conocimiento está oculto porque representa la sexualidad, en especial la sexualidad que trae la mujer a través de su útero, a través de esa simbología y de la sangre que todos los meses derrama sin dolor, porque no mató a nadie para tener esa sangre, porque era sagrada. Es la única sangre que trae Claro, buenas noticias. Es decir, cuando tú sangras, claro. tú dices, wow, todo está bien. Sin embargo, si ves sangre en cualquier otro lado del cuerpo, corre. Pero la menstruación es la única que dice, Entonces, hay cuando se buenas produce esta noticias. desconexión con lo femenino, todos, tanto hombres como mujeres, empezamos a disociarnos de ese arquetipo. ¿Y qué conlleva esto a la humanidad? Primero, la desconexión con la verdadera sabiduría, con un conocimiento intuitivo sobre nuestro cuerpo y sobre el entorno. Antes vos sabías lo que te quería decir el cuerpo. Ahora tenemos que hacer curso del curso del curso a ver qué me quiere decir, porque hay una desconexión total. ¿Sí? Dos, los ritmos estaban equilibrados, por lo cual no había enfermedades mentales o emocionales que tengan que ver con lo que estamos viendo ahora, que es como un exceso de información, como diciendo, no, sos hiperactivo, no, lo que vos tenés es epilepsia, es lo que... No, antes era, ok, ¿qué pasó? Y se miraba lo que le había pasado, si estaba recibiendo alguna información, porque se entendía de que podía tener dones y que eso en realidad podía tener que ver con vivencias u otras cosas. Entonces, estaban más abiertos a pensar sobre infinitas posibilidades para encontrar soluciones o para ver. Claro. Hoy en día los medican, los ¿Cuánta? atontan y los Claro, veo anulan. gente muerta. Bueno, ¿tenés esquizofrenia o tenés un don? Todo depende de dónde lo miremos. Entonces, había que ver más allá. Entonces, la desconexión, ¿qué produce? Produce todo lo contrario al amor, que es la unión con la tierra. O sea, la madre es un símbolo del amor y del alimento. Es decir, sé que tengo y que nunca me va a faltar. O sea, es una certeza.
sé que tengo y que nunca me va a faltar. Entonces hay una confianza total en los ritmos de la vida. Sé que tengo, que soy próspera y que el mundo me va a dar. Y que si paso por una hambruna, no tengo miedo. O sea, era una confianza total en que yo tengo, en que yo puedo, porque había una conexión con la tierra y con los ciclos de la tierra. Entonces, empieza a haber miedo a la falta, a la carencia por esta desconexión. Y como la mujer también es un símbolo de amor, lo que entra es el miedo y el amor por posesión. No es el amor desde un lugar de plenitud, sino un amor de obtener porque tengo miedo a perder. Entonces empieza a pasar que el miedo se instala no solo en la mujer, sino en el hombre. Y Es un ese sobrevivir, miedo que Natalia. tenemos es el miedo de la herida que vivió lo femenino y que estamos transitando todos. Hoy el juicio de la casa de brujas no lo tenemos. O sea, no lo tenemos físicamente, pero cada vez que vos te miras al espejo, estás repitiendo el juicio de brujas. Porque vos te mirás y ya sabes que sos culpable. Decís, estoy más vieja, oh, tengo una arruguita, uy, no estoy más gorda. O sea, ya empezás a buscar defectos. A lo mejor no me aceptan, quiero adelgazar para que me quieran, quiero ponerme algo para que verme más linda, para que me acepten, para que me valoren, para que me Toda la respeten. desconformidad que tenemos con nuestro cuerpo es la herida que nos Que está quedó de la programada. casa de brujas. Toda la Ajá. desconformidad que tenemos, la desvalorización que tenemos con respecto a que no sabemos, a que no podemos, a que no valemos y a que no damos a la talla y que nos vemos defectuosas, es la herida de la casa de brujas. Y esta herida fue tan grande que generaciones tras generaciones generaron síntomas llamados los síntomas genéticos. Los síntomas genéticos, en su gran mayoría, son producto de este maltrato a lo femenino. Si hilamos bien fino, podemos entender que los problemas respiratorios y alérgicos son el recuerdo de la quema de brujas, del holocausto. Si hilamos fino y fino, el problema de los huesos es que quizás tus ancestros fueron maltratados y sus huesos usados como medicamento para otros. Entonces mis huesos me duelen, porque fueron machacados para hacer ese polvo. Entonces, cuando podemos entender que muchas de las enfermedades genéticas son recuerdos psíquicos tan fuertes que quedaron y pasaron de generación en generación como producto de esta matanza, de esta represión a lo femenino, porque cuando se mata a lo femenino, se está matando a la vida. Se están... Y tú sabes que también, Natalia, lo que hablabas anteriormente, de que antes la mujer era más tribu, era más unida y conectada a tierra, pero era esa mujer abuelita con la mamá, con las nietas, o sea, esa sabiduría que se pasaba de boca a oído, y era esa tribu femenina unida. Luego, al desprenderse y para sobrevivir, tirarse unas a las otras, crean lo que hoy estamos viviendo también. Hoy estamos viviendo una competitividad importante femenina. Y es te tiro y te pego duro, donde duele, donde eres vulnerable. Y esta mujer es gorda, esta está operada, qué fea, que esto y que lo otro. Y somos las mismas mujeres. Los hombres no nos prestan atención tanto a la mujer. Ay, mira, esta mujer está gorda. O esta mujer. No, el hombre es una mujer y punto. No la critica. Quien critica a la mujer duro son las mismas mujeres. Es más, yo a veces digo, cuando uno se arregla que va para una fiesta, por ejemplo, y ustedes estarán de acuerdo, los que nos están oyendo, te pones algo muy lindo y te maquillas y qué sé yo, y por lo general los hombres no se fijan tanto en eso, si tienes un aretito que combina con lo otro. Ah, pero la mujer sí. Entonces me debo cuidar
para que me acepten y no me critiquen y no me juzguen y no me digan, ¿y esta de dónde viene? O repitió el vestido, o no se puso a la moda. Y todo eso es la competitividad femenina. La, ¡Qué o feo! sea, la mayor casa de brujas y los mayores testigos fueron no solo hombres, sino mujeres que eran celosas de la belleza de las solteras o tenían miedo de perder su marido y entonces acusaban. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el cuento de Hansel y Gretel, que en realidad es una historia real de dos niños que acusaron a una vecina que era muy hermosa, pero que ponía locas a las mujeres porque tenían miedo de perder a sus maridos. Entonces decidieron difamarla, nombrarla una bruja y la mandaron a matar. Entonces, cuando podemos entender que terminó siendo una locura colectiva, porque con la excusa de bruja, y aparte es vos sos bruja y ya está, con lo que decía, y hoy con las redes pasa igual. Enseguida la gente opina y eso ya termina siendo un juicio sobre vos. Y te lo permiten. Y sí, hay los haters, es que ahora hasta nombre tienen, ¿no? O sea, los que te odian y juzgan y critican, pero te siguen siguiendo, o sea, te siguen en tus cuentas, pero se toman el atrevimiento de darte duro e insultarte porque sí. Y por lo general son mujeres a mujeres. Entonces también hay que tomar un poquito más de conciencia ahora que entramos en esta era femenina, porque esto es lo que estábamos hablando ahora, era de una época completamente masculina, que es la que está cambiando ahora, la que estamos transformando la nueva era que es completamente femenina. Entonces sí deberíamos de tomar un poquito de conciencia, de decir, ok, si bien puedo opinar, pero ¿de qué punto de vista? ¿Desde dónde opino? ¿Hago daño con mi opinión? ¿Cómo voy dirigiendo esas palabras? ¿Sabes cuántas personas, y sobre todo adolescentes, se han suicidado por una opinión pública? Eso es terrible. Entonces, claro, uno no debería de darle tanta importancia, pero, no me quiero ir del tema, pero sí es importante que esas palabras afectan, esos haters, tanto en redes sociales como personalmente, sí afectan a un niño que no sea seguro, a alguien que no esté pues bien plantado, alguien que esté inseguro y que no tenga pues un amor propio bien, ¿no? Entonces, sí es importante que vayamos como concientizando y tratando de cambiar un poco toda esta El situación. lenguaje en sí lo inicia la mujer, porque aprende a escuchar y aprende a emitir sonidos para hacerse entender y para poder decir lo que le falta. Entonces, por eso decimos lengua madre, porque es la madre la que crea el lenguaje, es la madre la que conecta con la magia, Uh -huh, es la mujer la portadora de la uh verdadera -huh, sabiduría, sabiduría que hemos uh perdido por -huh, desconectar. Y aparte las mujeres eran uh -huh. tan inteligentes, porque ellas decían, no necesitamos escribir, no necesitamos hacerlo, vamos a poder recordar. Entonces ellas, las verdaderas sacerdotisas, no escribieron en ningún lado. Entonces, todos los escritos que tenemos de cómo conectar con Dios, con la divinidad, todo lo que tiene que ver con eso está escrito por los hombres, por lo cual de magia o de lo que realmente era la hechicería en ese entonces, y con suerte un 10%. La verdadera enseñanza está en el corazón de las mujeres que se van despertando de a poco y descubriendo sus dones y se van comunicando con otras y entrando en comunión como en ese entonces. Y entonces empiezan a hablar, yo siento esto, ay, yo sentí lo otro. Y empiezan a unir pedazos que cada una tiene para recordar esa magia. Una magia que tiene que ver con el poder verdadero de las hierbas y su medicina que daba resultado un 100%, no como ahora que tiene efectos adversos. Entender que, o sea, no solo sanaban bebiendo los brebajes, sino también sahumando, también haciendo curas de Claro. sueño, o sea, haciendo millones de cosas. Cosas Ponían las manos,
creían en la energía, en los cristales, en el humo, en En muchas todo. cosas. Y aparte Ujú. que recibían información porque sentían y percibían y entonces estaban conectadas con el campo. Algo que viene por naturaleza y añadidura a la mujer por ser portadora de la vida. El hombre también lo tiene, pero también lo tiene reprimido porque también le tiene miedo a lo femenino, a sentir emociones, a sentir cosas que no puede explicar de manera racional. Entonces el hombre la tiene un poco más difícil, porque siente cosas que las tiene que pasar por la razón y cuando las pasa por la razón pierden interés porque dice, no, no quiero sentir, no quiero llorar, no quiero pensar. Esto es lógico porque nos enseñaron a pensar desde la lógica. Y en realidad hay un mundo por conocer que rompe toda la lógica porque la lógica es la historia que nos contaron de cómo funcionan las cosas. Pero hay otra historia que es la que intentaron matar, que es la historia de cómo esas cosas se generaron. Entonces, a través de los mitos, de los cuentos, de las esculturas, de imágenes, se dejaron pistas para que nuestra alma recuerde. Por eso en los cuentos de hadas siempre la mujer está dormida y se tiene que despertar. Entonces, siempre el despertar es de la mujer que reconoce su poder y que atraviesa el miedo que le implantaron para no conectar con su sabiduría. Lo cambia por amor y despierta con el Entonces, ¿qué beso dicen? Sí, del la vamos a amado. despertar, pero con el hombre, ¿sí? Y en realidad, ese beso del príncipe habla del espíritu, de que vuelve a reconectar con ese espíritu, el espíritu de la naturaleza, el espíritu de la hierba, el espíritu del entorno, el espíritu y puede ver y percibir dónde están los peligros, dónde tiene que cuidarse, dónde empieza a recibir información. Y esto en las culturas más antiguas, en los pueblos más nativos lo tienen mucho más claro. ¿Por qué? Porque fueron resguardados. Entonces vamos a ver que ellos no tienen problema con el cuerpo, ni las mujeres ni los hombres, que no se depilan porque los pelos contribuyen mucho a la conexión. Los pelitos nos ayudan a equilibrar zonas energéticas. Y por eso cuando uno se corta el cabello, pierde parte de esa conexión. Entonces, tenemos que comprender que tenemos un cuerpo que es un vehículo y un transmisor de energía constante, que recibe y emite, pero no aprendimos a escucharlo, ¿no? Entonces la mujer la tenía muy clara, pero con tanta persecución y con tanto miedo a acceder a esa sabiduría, que primero la reprimo, porque tengo miedo que me descubran. Y segundo es, ¿a dónde dejo esta sabiduría? Porque no puedo quedar conmigo. Entonces tengo que encontrar la manera de que no se pierda, porque mis generaciones van a necesitar de esta sabiduría y no se tiene que perder. Entonces se inventaron juegos, se inventaron cuentos, se inventaron formas para camuflar toda esa Leyendas, anécdotas, suposiciones, esos cuentos de que eran infantiles, o esos cuentos que no eran y que reales, para que pasara la verdad y eso desapercibida. nos vuelve, o sea, cuando estamos desconectados de nuestra propia naturaleza, nos vuelve infantiles emocionales, porque nos falta una madre, perdimos a nuestra madre, perdimos lo femenino, y al perder lo femenino estamos todos abandonados, estamos todos solos y todos perdidos porque no tenemos una conexión con esa naturaleza. Entonces ahora con lo femenino viene el cuidar la naturaleza, el cuidar la alimentación, La el conexión, la conexión absoluta con la madre por tierra en sus eso cuatro no es elementos. extraño que cuando la Ujú. mujer inicia con su lucha hacia los derechos, empieza el despertar hacia todo lo que es la espiritualidad, las otras medicinas, o sea, A lo el verdadero, despertar de las lo otras verdadero. medicinas empezaron junto con el despertar de la mujer. Entonces, cada vez que la mujer va ocupando un espacio más en la sociedad, más empieza la sabiduría a aparecer, pero aparece vestida de negro. ¿Vestida de qué? De lo mismo. No vale. Eso es pseudociencia. Eso no tiene evidencia científica. Eso es casa de brujas. Eso es casa de brujas. Porque vos no ves la energía, no significa que eso no exista. Tenemos que entender que la ignorancia de la ciencia deja en
evidencia que no resuelve nada, que no ha resuelto nada, y que de pronto resuelve más un chamán en el medio de la montaña, alguien que hace un detox o que come saludable. Entonces, ¿qué es realmente? Por eso hay ahora tantas terapias que están relacionadas con el sanar femenino, la conexión con el útero, las danzas sagradas, todo lo que tiene que ver con sanación femenina, inclusive ¿Sí? para hombres, porque también la Volvemos tienen a lo mismo. desequilibrada. Entonces, ahora, al conectar con el poder tan maravilloso femenino, es cuando creamos ese despertar de conciencia, esa renacemos eso que estaba apagado, ignorado y aplastado, y ahora sale la nueva era, la era femenina, la Exactamente, era de la volver mujer. a las raíces, volver a conectar con nosotros mismos, con el Dios que habita dentro, y entender que en lo femenino está lo receptivo, está la respuesta, está la solución. Pero entrar Y a lo femenino creativo. implica entender que tenemos un trauma, una herida. ¿Por qué? Porque lo femenino fue tan reprimido, rechazado, manipulado y menospreciado que cada vez que queremos acceder a ese tipo de sabiduría nos da miedo, nos da duda, hay algo que nos dice, no, mejor no vayas para allá, y en realidad es por ahí. Pero es tanta la memoria que tenemos a nivel colectivo de, A nivel colectivo, lo has de dicho súper juicio con bien. respecto a eso que sigue siendo menospreciado, que es el labor de la mujer, no importa dónde esté. Si hay un abogado y una abogada, es mejor el abogado que el abogado. Entonces la mujer todavía sigue ocupando un rol de tengo que hacer valer lo que sé, tengo que hacer valer mi lugar. Por ejemplo, lo que vamos a ver normal, por ejemplo, Sino que a lo mejor trabajar el doble para demostrar lo volvemos a lo mismo. mismo. El Uh-huh. hombre, por ejemplo, en un canal de televisión, se pone siempre el mismo traje. La mujer, ¿desea poner dos veces el mismo vestido? ¡Ah! ¿Qué le pasó? Entonces la mujer termina siendo consumida por el consumismo de aparentar algo que no es, pero que tiene que aparentar porque si no, no pertenece, si no es juzgada, si no es criticada, si está gorda, si está delgada, si sabe, si no sabe, si es pobre, si es rica, si tiene marido, si no lo tiene, si es lesbiana, si es transexual, si es esto. Entonces, todo eso que... Bueno, hasta ahora no habían habido presidentas Eh, en ningún país. Entonces ahora es cuando se está viendo un poquito que algunas mujeres están ocupando altos cargos con responsabilidades que eran de hombres y tú dices, wow, qué bueno, ¿no? Ahora que se está viendo. Pero volviendo, Natalia, algo que me encantó que habías hablado sobre la feminidad, esa herida vieja de generaciones que traemos, porque muchas personas podemos pensar aquí, decir, bueno, yo afortunadamente en esta vida he tenido una vida, por ejemplo, esa femenina muy saludable, no he tenido traumas absolutos, ni sexuales, ni nada, he sido bien tratada, valorada, respetada, etcétera. Pero es que todos tenemos una mujer para atrás, no solamente en linaje, sino en otras vidas que, ojo, que son dos cosas. Una es el linaje de todas mis ancestras, aunque yo en esta vida no lo haya vivido. Y otra es que en algún momento yo sí fui esa bruja, tú fuiste esa bruja, hasta un hombre fue esa mujer que torturaron, violaron, irrespetaron y aplastaron. Entonces, todos debemos sanar hoy en día ese femenino. Es una terapia que debemos de hacer para rescatar y volver a equilibrar ese yin yang como ese yin yang y volver a crear es el que equilibrio. la herida lo tenemos todo simple. Hay un miedo dentro nuestro. Ese miedo viene de la herida a lo femenino. Es una herida transgeneracional, es una herida colectiva que tenemos todos, que es el miedo y el juicio. Todos tenemos miedo a la mirada del otro, a que nos lastime el otro, a qué piensa el otro de mí. Tenemos miedo a ser castigados, tenemos mucho miedo al maltrato, tenemos mucho miedo a decir algo y que eso sea juzgado y que eso nos aleje de nuestra parte social y que nos quite algo. Entonces tenemos que entender que la mujer fue callada y que fue callada
con ella la sabiduría. Una sabiduría que era muy intuitiva, pero era experimental. Es decir, que tenían experiencia real. O sea, tenían evidencias. El tema es que esas evidencias eran incomprobables para lo que era el método científico de ese entonces. Entonces la mujer no podía explicar cómo ella podía llegar a solucionar algo imponiendo sus manos, pero lo solucionaba. Por eso Paracelso estudiaba con ellas, porque él decía, ellas tienen algo que yo no tengo con la medicina que estudié y quiero aprenderlo porque yo sí quiero sanar a la gente. Entonces, Paracelso se peleó muchísimo con la medicina del momento porque no hacían bien los preparados con mercurio, hacían todo de mala gana y no tenían la capacidad que tenían las mujeres de cuidar las hierbas, de amar a la planta. Entonces, Paracelso había aprendido a hablarle a la planta, a ir a cosechar a determinados horarios, a aprender de astrología, porque entendía que en ciertos momentos era mejor esa planta que en otros, porque las mujeres le habían proporcionado esta información, porque ellas entendían que él podía ser el vocero de ellas, que él podía guardar esa medicina y que sobreviviera para que las generaciones pudieran sanarse. Entonces, la mujer, cuando se maltrata a la mujer, se maltrata la vía de la sanación, tanto física como mental y espiritual, porque la mujer tenía magia. Como ella había creado el lenguaje, o sea, ¿qué hacía? Por ejemplo, ¿qué hacían los primeros relatos que tenemos de magia? Lo vamos a encontrar en las cuevas. Las cuevas para los antiguos, para las comunidades, era el útero, era volver a la tierra, resguardarnos. Y entonces cuando la mujer se da cuenta que con ciertas hierbas podían poner en un pedazo de la cueva un dibujo, creando que iban a matar al animal, encontrándolo, lo que ocurría es de que literalmente el hombre volvía con el animal que había dibujado muerto, que había ganado la batalla. Entonces, se empezaban a hacer ese tipo de dibujos rituales previos a la caza. La pantalla mental, la programación de la pantalla mental haciendo Entonces, ley de la atracción. mujer decía, bueno, ponete a dibujar y dibujar lo que vos querés crear. Y ella veía, porque eran oráculos, qué iba a pasar, si iba a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque cuando se equivocaba en el trazo, imagínense que eso era con piedra y palo, o sea que no era perfectito. Entonces veían en el trazo porque tenían una percepción, como vos cuando tu hija iba al bailar y vos decís, ay, siento que, no, cuídate, mira bien para... Y algo le pasa. Uy, justo hubo un choque por ahí y vos dijiste, ¿cómo lo sentí? Por ejemplo, en los terremotos previos de hace poco, que se ven las imágenes de los animales que previamente saben antes del movimiento. Eso lo tenía la mujer, pero la mujer podía hablar y decir, che, la tierra se va a mover, lo siento, perdimos esa conexión. Porque era mucho más observadora, intuitiva, y la conexión con la naturaleza te hace observar esos ciclos que te dan de verdad esas sincronías que te lo dan los animales, que te lo da el viento, que te lo da el color, el aire, la temperatura. El hombre, si no está en observación, todas estas sincronías pasan y no se da cuenta. Ella está en El observación más hombre, ¿cómo intuitiva. podía conectar con esto? La mujer se dio cuenta de algo crucial, que el hombre tenía mayor conexión y podía llegar a esta apertura psíquica a través de su pelo. Entonces se dejaban el pelo largo para poder ver los peligros y poder intuir dónde estaban los animales. Esto fue un caso dentro de una guerra que creo que fue los Estados Unidos, que van a tomar a este tipo de indios que tenían el pelo largo para que los ayuden en una guerra, los van a contratar, digamos, para que peleen desde su lado. Pero ¿qué pasa? Ellos podían prevenir, o sea, realmente ellos veían que cuando estaban practicando podían prevenir dónde iba a venir la bala y demás y sabían los movimientos previos, o sea, recibían información previa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando van a la batalla los pelan, igual que a todos. Y ahí pierden la conexión y
los Le mataron a cortaron la todos. antenita. Entonces ahí se dieron cuenta de que el pelo era la El información poder. clave Antena. para poder Ujú. prevenir los sucesos. Entonces, en las culturas más antiguas el hombre y el pelo, por eso vamos a encontrar los judíos que tienen mucha barba y demás, pero el pelo es crucial, especialmente el de la cabeza, para poder prever los peligros. Entonces, los que iban a cazar tenían que tener el pelo largo, tenían que tenerlo porque les daba una capacidad extrasensorial de poder ver más allá dentro del campo, dentro del bosque. Entonces las mujeres también aprendieron a ver cómo el hombre podía también tener sus dones y recibía información, especialmente en los momentos donde menstruaba, donde más conectada a la tierra estaba, porque sabía que en el momento donde llegaba su sangre, su cáliz, su útero se había llenado de una sangre que no había dado vida a un humano, pero que esa sangre tenía la Oh my esencia de God. la vida. Por lo cual con eso podía crear, juntaban la sangre y con eso hacían pinturas para poder crear cosas para la comunidad o para gestar algo o hacer alguna poción. Entonces la sangre se volvía a Mira, utilizar y se utilizaba como medicina y como conexión con la tierra. Entonces las mujeres. es tu ADN, es ese ADN maravilloso que hasta incluso hay esos rituales hermosos de la ofrenda, de ofrendar el ADN, tu sangre, tu luna, que le dicen, a Madre Tierra, para crear esa conexión, ese vínculo. Y dicen que yo lo había hecho en alguna oportunidad, dársela a la misma planta, por ejemplo, y ves cómo esa planta empieza a tener una conexión muy profunda contigo, se pone hermosa y es como una conexión mágica Claro, contigo, porque tiene tu porque aparte le ADN. estás dando de tu Ujú. sangre, o sea, le estás dando alimento Tu porque tiene ADN. muchísimos nutrientes. Entonces, empezamos a entender que también hay muchísima ignorancia con respecto a los ciclos de la mujer. Me acuerdo en una oportunidad que una de mis amigas de ese entonces había hecho una limpieza colónica y demás, y la habían instruido y le habían dicho Sí. inclusive que la sangre menstrual en realidad era un desecho, y que en realidad cuando vos empezabas una alimentación saludable se iba la menstruación. Esto no es normal. Vos tenés que menstruar. Entonces, cuando podemos entender de que este tipo de mensajes lo dan hombres y no mujeres, podemos entender la desconexión que hay con lo femenino y que se sigue reprimiendo lo femenino y se sigue reprimiendo y poniendo a la sangre menstrual como un desecho, cuando no es un Claro, desecho, no es como la caca. claro. No es algo impuro que está saliendo de nuestro cuerpo. No estamos sucias por menstruar. No estamos en esa etapa, en esa semana de desintoxicación ni que somos impuras y olemos mal. No, por el contrario, o sea, por el contrario, somos hiper bendecidas por lograr eso. Yo quiero recordar que voy a dejar grabado este live aquí en nena-agustí y el email de Natal, el arroba de Natalia es nataliabarrera.escuela.nefer. Por favor, si lo aprietan aquí, lo van a encontrar. Para los que todavía no siguen a Natalia, que la sigan, nataliabarrera.escuela.nefer y el mío, nena-agustí, para que nos sigan. Y por supuesto, voy a dejar grabado este live porque ojalá todas las mujeres pudieran ver este live para cambiar un montón de conceptos, sobre todo el de bruja, que si ustedes lo buscan, significa mujer sabia. Entonces, qué lindo cuando nosotros nos dicen, eres una brujita, y uno por defenderse dice, sí, pero brujita No, blanca. Ahí ya está, le pone el no. toque de la recordación del trauma, el trauma ancestral, ¿no? Entonces, por favor, cuando nos digan brujitas, qué honra. Gracias, soy mujer sabia, gracias. Soy intuitiva, soy mágica, soy creadora, soy creativa, soy todo eso que representa la brujería bonita, la sanadora, la chamana, esa mujer Es que que lo aparte tiene todo. bruja Es un significa honor. hechicera, es decir, que hacía conjuros, aprendía a crear con la palabra y aparte pociones, por lo cual tenía conocimiento de hierbas, sanaba. Bueno, fíjate que la imagen que nosotros tenemos de la bruja con el sombrero, el gato, el caldero y la escoba viene de las mujeres cerveceras.
Es decir, la mujer estaba encargada de la cocina. Las mujeres, por lo cual fueron las creadoras de la cerveza. Viene de Egipto la cerveza. ¿Sí? La cerveza se hace con cereales, ¿sí? Por lo cual había que tener un gato, porque en ese entonces, La para cebada. cuidar los cereales y que no se metan los ratones, tengo que tener un gato, porque es la mejor compañía de las brujas cerveceras, para poder cuidar esos granos que van a ser la parte primordial dentro de la cerveza. Tenían calderos grandes para ¿Qué hacer la tal? cerveza y ponían una Ujú. escoba. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres cerveceras eran viudas, estaban solas o se habían quedado sin marido o eran solteras, por lo cual la manera que tenían de sobrevivir era haciendo limpiezas o vendiendo cerveza o comida, porque era lo que hacía una mujer. Entonces, para que supieran que ella tenía cerveza artesanal en su casa, que se vendía cerveza en su casa, ponían una escoba en la puerta, entonces el hombre iba a tomar cerveza a la casa de la bruja. ¿Qué es lo que pasa? El sombrero negro en esa época era un símbolo de nobleza y de caridad. Como había ferias y también ahí vendían su cerveza, porque generalmente eran en grupos de mujeres que hacían cerveza y entre todas se ayudaban, ¿qué es lo Ujú. que pasa? Se llevaban esos sombreros negros puntiagudos para que sean vistas dentro de la feria y supieran dónde comprar la cerveza. Que ¿Qué sobresaltaran. pasa? ¡Ay! Los hombres empiezan su fabricación de cerveza y empiezan a ver que las mujeres eran una competencia, igual que pasó con la medicina. Entonces, ¿qué empezaron a decir? De que estas mujeres daban sexualidad también aparte de eso. Entonces se las empieza a nombrar como brujas y se las empieza a discriminar y entonces acaban con su negocio de cerveza. O sea, siempre es lo mismo. A la mujer le va muy bien y entonces la empiezo a difamar. La Entonces joden siempre la por todos difamación lados. es puta, es bruja, hace hechizos, me engatusó y así, listo, me quité la competencia. Pero la imagen que tenemos de, Me echaron la un polvo imagen que mágico. tenemos de la bruja físicamente es de las mujeres cerveceras, que hacían cerveza. De ahí viene. Después, todo lo que tiene que ver con la mujer y el fruto prohibido, que por ejemplo nosotros vamos a tener mucho simbolizado la manzana, es porque la manzana, cuando la Ujú. partís a la mitad, tiene el órgano sexual femenino y cuando la partís de manera horizontal, tiene una estrella de 5 puntas que representa el pentagrama. No nos olvidemos que el pentagrama es crucial Ujú. en la música, en el sonido, que va a ser la estrella, el pentagrama, crucial para Pitágoras, crucial para la brujería, la hechicería, porque representa la unión de los 4 elementos y del humano unido a eso. Y eso unido al todo, al espiritual, a la energía. Por lo cual, la invocación de los 4 elementos, de la utilización de hierbas, es el inicio de la química, el inicio de la alquimia, el inicio de la ciencia como la conocemos. Entonces, cuando podemos entender que la mujer fue la iniciadora de la medicina, la iniciadora del comercio, podríamos decir, porque se la rebuscaba para poder sobrevivir en un mundo en donde tenía que tener marido y no podía estar sola. Y hoy la mujer le pasa lo mismo. Ay, estás sola, tenés que tener un marido. ¿Cómo que no tenés novio? Ay, ¿cuándo vas a tener? ¿Y para cuándo? Volvemos a lo mismo, estamos viviendo en la misma época. Se sigue manipulando a la mujer en un lugar de que si está sola, está defectuosa y tiene, que tiene que tener Incompleta, pareja, si no, incompleta. y si no tenés hijos, ¿y qué es lo que pasa Sí. en esta sociedad? Cada vez hay, Y si no tienes hijos, peor, porque es como que no cumpliste bien con el rol que viniste. Eres pero mujer, tienes que también, tener o si no hijos. tenés pareja Ujú. y encima si tu sexualidad no es la correcta, peor. O sea, tanto para hombres como para mujeres. Sí. Entonces, cuando empieza esta discriminación y este imponer tantas cosas a la mujer, todo lo que debería ser, que tiene que ver con ser buena y ser casta y ser, no sentir y ser apropiada, no reírse, inclusive reírse también era parte de ser bruja, no te tenías que reír, porque reír implicaba que no tenías miedo, y si no tenías miedo es porque vos tenías el diablo dentro. O sea,
La creencia era tenías que estar bien seria, porque si no, estar alegre también. Entonces el miedo es tan grande que nosotras, las mujeres, todavía tenemos esa herida de nos sentimos solas y sentimos que nos falta algo y que somos juzgadas por eso y miradas por esa soledad y que tenemos que aguantar. ¿Por qué la mujer aguanta tanto estar en un matrimonio? Por este miedo. Muchas veces hay traumas de otras vidas o transgeneracionales de si yo me quedo sola, la voy a pasar mal y me van a matar, porque antes era te quedabas sola y te decían bruja y a la hoguera. O sea que mejor aguantá y sumisa y ocultarse las cosas, ¿sí? ¿Y por qué la mujer? Y hoy en día la mujer que está saliendo de ese patrón, que cuesta un montón, pero que está saliendo de ese patrón, son juzgadas por las mismas mujeres. Mira, te voy a poner un ejemplo actual. Jennifer López, que se casa, se junta, se desjunta, se casa, se junta, se desjunta, se vuelve a así. Y todo el mundo la critica, esta que cambia cada día, como de pantaleta, como de no sé qué, tralala. Lo hace un hombre y no le dicen nada, pero lo hace ella porque se valora y dice, no me voy a aguantar que el hombre me haya sido infiel o cualquier cosa, o pretendo estar sola, o quiero algo mejor, y a ella sí la juzgan porque ha podido tener 3, 4 o 5 matrimonios, ¿no? Entonces, sí todavía tenemos esos conceptos nosotras mismas. Yo lo que propongo, Natalia, por la hora, un poquito que vayamos ya concluyendo y vayamos poniendo, por ejemplo, sobre el tapete alguna solución, alguna sugerencia para ayudar al cambio a esta nueva era femenina de la cual gracias a Dios ya estamos entrando y que vamos a empezar a disfrutar todos. Pero ¿cómo podemos empezar a dejar patrones que no funcionan para ir adaptándonos, hacer el giro, ir adaptándonos a una Bien, nueva lo realidad? importante es entender que hoy se ve más esa herida y ese trauma, inclusive en las parejas que no pueden tener hijos. Estamos en una época donde tener hijos parece que es misión imposible, por esta desconexión con lo femenino, que es el dar vida. ¿Por qué no puedo dar vida? Porque estoy desconectada de mi esencia femenina. Entonces mi cuerpo no da vida. Haga tratamiento, haga lo que haga, no da vida. ¿Por qué? Porque me desconecté de lo femenino, me desconecté del poder, de la magia que tiene la mujer de dar vida. Entonces, el paso importante es entender, ok, todos tenemos la herida, tanto hombres como mujeres, más las mujeres porque encarnan el símbolo físico y entonces lo ven en el espejo, lo ven en lo cotidiano, lo sienten porque lo encarnan simbólicamente. Pero el hombre también tiene la misma herida y la tiene en la parte emocional y psíquica, en que no da la talla, en que no puede sentir y que no puede conectar con su propio poder. Entonces la tenemos todos. El primer paso es entender que dónde está nuestro mayor miedo, porque ahí es donde está el mayor trauma de lo femenino. ¿Cuál es nuestro mayor miedo? Hay que pensar, ¿a qué le tengo miedo? ¿A que me juzguen? ¿A que me juzguen por qué? ¿Qué me pasa ¿Qué me pasa cuando me miro al espejo? ¿Qué me digo? Porque eso es el recuerdo del juicio de las brujas. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué pensamiento viene a mí? ¿Qué juicio estoy emitiendo? Porque cada vez que yo, ¿Cuál es mi diálogo interno con con mi respecto a mí? desvalorización, que no es mi desvalorización, es Es la el mío. desvalorización que se le dio a lo Exacto. femenino, que se lo ha puesto en un lugar defectuoso y Sí, feo. Esto viene mucho sí, desde el lado filosófico. Los filósofos decían que sí. la mujer estaba incompleta y que la mujer deseaba ser hombre como lo feo desea ser lindo. O sea, Oh, poner a la mujer no solo como producto de todos los males de la humanidad, sino como que aparte, pobrecita, está incompleta. Entonces, envidia al hombre porque está oh. completo. Sí, sí, Entonces, esta falta que sí, siempre sí, sentimos de que me falta algo, tanto a hombres como mujeres, es la sí. herida de lo femenino, que es la herida de que tenemos que ser todos iguales. Cuando lo femenino decía, todos somos flores diferentes, hay rosas, hay margaritas, hay calas,
hay un universo de naturaleza y todas son hermosas, todas son perfectas. Yo no podría decir este árbol es defectuoso y este es perfecto. Yo cuando voy a la naturaleza Sí. no tengo un juicio. Yo digo, no hay un lugar en la naturaleza donde vos Es, vayas y digas qué es feo el lago, ay, qué horrible está el mar, ay, mira cómo tiene la playa. No, no te pasa. Ahora sí podés. el Claro, árbol está ahora vos vas a una torcido. casa y decís, ay, mira cómo tiene la cocina, ay, mira cómo tiene el comedor, ay, qué almohadones viejos, qué cama sucia. Bueno, ahí sí, porque lo hizo el humano. Pero la naturaleza es perfecta. Entonces, vos ves un árbol Ujú. que está todo enredado y decís, ay, qué hermoso. No se te ocurre. ¿Por qué? Porque la naturaleza te enseña Lo aceptamos que la así. diversidad es la belleza. Por eso, dentro de las esculturas más antiguas del culto a la gran diosa, había lo que se nombraba o sea, fíjate que Cormillot habló de obesidad con la imagen de una Venus antigua, que es una mujer voluptuosa, y que dice, bueno, esto es la obesidad. No, estás mirando desde tu paradigma. Lo que se está hablando ahí es de fertilidad. ¿Por qué? Porque la mujer era Ujú. algo re asombroso, decían. No solo da vida, sino que de sus mamas sale la leche. O sea, produce alimentos como si, a ver, te lo voy a poner más a lo común. Es como si de tus lolas, de tus tetas, saliera plata. ¿Para cuánto necesitas? ¿2.000 pesos? ¿3.000 dólares? Imagínate eso. Para el hombre era wow. O sea, la mujer Ujú, da, ujú, la mujer es creadora, la mujer es portadora de la esencia ujú. de la naturaleza, por lo cual la mujer es Dios. O sea, tenía una conexión de dar vida y de alimento y aparte tenía respuestas y era adorada por eso. Entonces, el primer Dios que tuvo el humano fue la naturaleza y fue femenino. Y cuando fue femenino, Ujú. no fue excluido lo masculino, porque lo femenino implicaba que la tierra necesitaba del sol, que la tierra era húmeda, decían los alquimistas. La tierra, lo El femenino, es húmedo y equilibrio, oscuro, la por eso la armonía. semilla está en la oscuridad, pero va dirigiéndose hacia el sol que le marca el camino. Por eso el Padre marca el camino hacia la luz, ¿sí? Y entonces el sol, si no tiene humedad, que es la femenidad, que es el agua, que es el líquido, quema todo, prende fuego todo. Entonces, es el equilibrio perfecto entre la energía femenina y masculina que convive dentro nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, estamos con el fuego a full, con lo masculino a full. Ay, no, necesito publicar más, necesito más seguidores, ¿Estoy en qué? En lo masculino, en el querer dar más. Estoy polarizándome en una energía de qué, de cazar, de competir, de miedo a la falta, y las emociones, ¿cuáles son? El estrés, porque estoy cazando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy corriendo a ver dónde llego, cuándo llega el ¿Y león. exactamente. ¿Y cuántas mujeres hoy en día no están tratando de ocupar ese rol masculino en vez de decir soy una mujer completa, quieren hacer, se sobresalen y dicen, no, me paso más a lo masculino porque soy mamá, papá? No, tú eres una mamá completa, punto. No eres mamá, papá. Es que yo llevo los pantalones de esta casa. Se está ocupando esos roles masculinos justamente para valorizarse, para salir de ese atropello. Entonces, nosotras mismas lo provocamos. Yo sugiero que cuidado con el verbo, cuidado con nuestras propias creencias, actuemos más en presente, no solamente con lo que decimos, sino con lo que pensamos, con lo que juzgamos y evaluamos. Pero nuestra conducta también habla de eso. Nosotros decimos, qué horror que nuestros antepasados hacían eso. Lo estamos repitiendo a otra escala, pero lo repetimos. Entonces, seamos esos mujerones maravillosos sin caer en ser hombres. Somos completas siendo Claro, muy entonces volvemos a femeninas, lo ¿no? mismo. Si para yo tener
lo que quiero y ser valorada, tengo que ponerme en el lugar del hombre, sigo reprimiendo lo femenino. Entonces, Obvio, vuelvo a lo obvio, mismo, tengo el Natalia, trabajo que obvio. quiero, tengo la familia que quiero, pero siento Sí, angustia, tristeza, no sé qué me falta, ¿qué es lo que te falta? sí. Lo femenino. Esa sensación que tenemos todos en algún momento de la vida, que es tristeza, que es como si perdimos algo que no sabemos qué es, como sentir desconexión con la vida, nada nos motiva, nada nos enciende, perdimos la chispa, perdimos la capacidad de amar, de sentir el amor a la vida, a las cosas. Esa desconexión es la desconexión de lo femenino, que es ir hacia dentro y reconocer nuestra propia naturaleza, que es la naturaleza de la magia de la vida. Y la magia implica volver a unir los elementos físicos, que es la materia. Ajá, dame esos tres tips para volver a conectar con el Bueno, femenino de una lo manera saludable. primordial es volver a conectar con la tierra. Excelente. Volver, volver Ir a afuera. conectar con la tierra. Sentir Ujú, lo que está ujú. pasando alrededor tuyo. Empezar a trabajar con la intuición. Empezar a conectar con lo que son las mancias, los oráculos, porque es ahí donde está lo femenino, en lo que no tiene explicación, en lo que es invisible. Entonces, hay que volver a conectar con las hierbas, ver cuáles son tus dones, si las hierbas, si los saumos, si el oráculo, pero la mujer tiene que volver a recordar sus dones, porque tiene muchos dones, pero Ujú. hay uno que es como que es el que te recibe, el que todavía no está bloqueado del todo, que siempre está ahí y que te invita a hacer ese viaje interior, a recuperar tu poder. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos algo espiritual, algo terapéutico, siempre se nos va a despertar ese don femenino que tenemos todos, que tiene que ver con la conexión Intuición. de la salud Ujú. como una integración de todo. O sea, de salud, no solo en lo que referimos a lo corporal, es salud psíquica, salud emocional, porque estoy haciendo lo que deseo, lo que me gusta y no tengo miedo. Y fíjate que eso que te gusta y que realmente es tu don, generalmente te da miedo hacerlo, porque ahí es donde está la llave. Entonces, por ejemplo, decís, ay, eh, ay, a mí me encantaría poder hacer espagiria, hacer brebajes con hierbas, pero tengo miedo, porque es muy caro, porque qué va a decir mi marido, y empiezan, O porque crees que no lo van a tomar en cuenta, no lo van a valorar, que no, no lo vas a y poder vivir pensás de en, eso, y que no, que volvemos a eso lo no es mismo, tan y pensás en importante. comercializar. Ahí te Sí. entró la semilla de lo masculino. Vos cada vez que querés hacer algo espiritual, pensando en el comercio, no estás conectando con la verdadera enseñanza, porque la mujer no hacía las cosas por comercio, las hacía porque deseaba conectar con la sabiduría y deseaba entender. Y solo se abría el camino porque conectaba desde lo femenino, conectaba desde su poder. Entonces nosotros estamos muy polarizados en el patriarcado, que nos dice que todo lo que vos estudias es para trabajar, para ser un esclavo. Entonces no, la sabiduría no era un labor, la sanadora era la sanadora de la comunidad y aprendía porque tenía el don de sanar, no porque eso era mejor que otra cosa. Mientras que había otro que era el que recolectaba, porque era muy bueno recolectando y mirando cuando recolectaba. Y otro era muy bueno cazando. Y otro era muy bueno limpiando. Ningún labor era mejor que otro, sino que era toda una comunidad. Se complementaban. Y a eso vamos ahora, a eso vamos. Y vamos ahora también a otro nivel en cuanto a negocio, que también es un poquito el trueque, ¿no? Que es, yo ya ya no lo denomino como que, mira, esto cuesta tanto o esto tiene un valor de tanto, sino que voy
también jugando con el trueque. ¿Qué talento tengo yo? ¿Qué talento tienes tú? ¿Cómo me puedo beneficiar yo de ti y tú de mí, ¿no? Entonces ese intercambio energético Es que es hermoso antes se hacía también, ¿no? así, o Ujú, sea, hasta que el dinero aparece claro. como parte de la Y esclavitud. vamos a ir. Antes era yo tengo Ujú, papa, vos tenés manzana, yo te doy papa, vos me das manzana. así es, Yo tengo un camello así es, y a vos te va así a es. servir para que hagas el viaje y bueno, Yo yo una te mujer. doy, claro, te doy, te, 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 La mujer, bueno, ¿ves? Ahí volvemos a lo mismo, la mujer terminaba siendo mercancía, sí. pero bueno, los esclavos, la venta de esclavos estaba siempre. Ahora que fui a Egipto, a mi esposo le decían 15 camellos por tu mujer y nosotros nos reíamos y nos reíamos, Sí, pero eso sí. era el chiste, ¿no? Que los de allá te decían, te lo juro, los que cuidaban las pirámides de Egipto te decían, te lo cambio 15 camellos, mira, nos reíamos muchísimo. Bueno, por la hora vamos despidiendo. Yo la verdad es que deseo que todas y cada una de nosotras tengamos mañana un día maravilloso, el Día Internacional de la Mujer, pero que lo hagamos con más conciencia. Un día internacional en donde de verdad sintamos que somos esas mujeres valiosas, hermosas y llenas de creatividad y dones que han querido aplastar, pero que ahora tenemos que nosotras reconocer cada día más. Entonces, yo felicito a todas las mujeronas que están aquí conectadas hoy. Por supuesto, voy a dejar grabado este live y ojalá muchas, no solamente las que lo vean ahora en vivo, sino después lo vean muchas, Natalia, porque de verdad que tu sabiduría es impresionante. Me encanta cuando compartes tanto conocimiento, además conocimiento que no es fácil tampoco de buscar en libros, ¿no? Tienes tantos años de estudio y lo compartes aquí en este live como una masterclass. Te felicito por todo. Tú sí eres un mujerón, con mucha sabiduría hermosa y con mucha memoria y con ganas de compartirla, sin celos de compartirla. Así que te felicito, te honro y te doy gracias por todos estos lives y sobre todo mañana te deseo un feliz día. A ti y a todas Gracias, las mujeres Nahuel, y del gracias mundo. a todos los que participaron. Espero que esta conversación les sirva para pensar y meditar sobre cuánta represión tenemos y cuánto miedo tenemos de conectar con lo femenino, que es la verdadera sabiduría que habita dentro nuestro. Y entender que cuando miremos hacia ahí aparecerá nuestros dones, nuestra magia, nuestro poder, nuestra intuición, y aprenderemos a escuchar nuestro cuerpo, nuestros propios procesos, y empezaremos a ver esas señales. ¿Por qué? Porque estamos para aprender, estamos para conectar con esa sabiduría y dejar de mirar afuera pensando que el poder va a venir de afuera. Entonces, recuperar lo femenino es recuperar nuestra propia conexión con nuestra esencia, nuestra naturaleza y con nuestra propia divinidad, entendiendo de que todos somos uno, que antes era todo en común unidad y que simplemente la represión a lo femenino hizo que nos dividiéramos, nos separáramos y nos olvidáramos de realmente lo importante que es sentirnos acompañados en esta tierra. Así que bueno, feliz Día de la Mujer a todas las Gracias. mujeres y feliz Día a lo femenino y a que podamos todos, Y al claro, y que femenino en el podamos hombre todos también. unir la energía masculina y femenina dentro nuestro para dar a luz esos proyectos que queremos y esa vida que queremos transitar todos con confianza, con amor y con la certeza de que todo va a estar bien. Así que gracias. Con la suerte de que vamos a una era femenina y ya todo esto cada vez va a cambiar más y ahora sí de verdad nos Claro que vamos a valorar todos con esa parte femenina que todos tenemos, hombres y mujeres. Por ahí decían alguien, ¿cómo puedo sanar el femenino? Hay muchas, sí. pero muchas terapias hoy en día de cómo conectarse con esa energía femenina y valorarla. Hay que sanar, quizá tienes que llorar mucho, sacar mucho de adentro, pero esos recuerdos, Claro que sanarlos sí. es muy liberador. Así que te recomiendo que lo hagan porque de verdad, y a veces tenemos esos dolores como ahí reservados, ¿no? Agarrando polvo y no lo queremos enfrentar porque duele. Y obvio duele, pero cuando duele y se llora De y eso se se trata. perdona, también se sana. Claro, Yo que soy terapeuta holística, recomiendo muchas veces enfrentar esos archivos que están allí medio olvidados para volver a verlos de y eso sanarlos se y trata. soltarlos, ¿no? Entonces, sí, sí es liberador
entrar en esas terapias femeninas, hombres y mujeres, para sanar aquello que está reprimido, como dijo bien Natalia, durante toda esta hora. Gracias, gracias, gracias. Te mando un súper beso, hermosa, y feliz día para todos. Gracias. Queda grabado. Síganos aquí, nena-agustí, nataliabarrera.escuela Nefer. Por favor, síganla. Besitos, espero que hayan quedado contentos con esta maravillosa explicación de Natalia, a quien amo y honro porque de verdad que es sabiduría. Gracias a todos. Síganme en esta cuenta, la dejo grabada y por supuesto, envíensela a sus amigas, porque esta información necesita saberla mucha gente. ¿Ok? Gente bonita.